pedirle a estos tres amigos que nos cuenten un poco de su vida y milagros, más o menos en unos 10 minutos o el tiempo que ellos quieran, si no se pasan demasiado. Y vamos a empezar con Willy, que nos cuente quién es él, qué hace actualmente, quién fue, si se atreve, y en fin, cosas de este tipo. Adelante Willy, welcome. Me llamo Álvaro, soy de Burgos, pero me pusieron Willy desde pequeño y así ya, para no pelearme con la gente, me quedé con Willy. La verdad es que aparecí en el año 74, aparecí por Comunidades en Mateo Cerezo. Venía de una vida un poco extraña, con unos años menos. El año anterior vivía en una comuna hippie, por eso llevaba el pelo hasta la cintura, iba descalzo, llevaba una ropa un tanto extraña, ¿verdad? Anteriormente a eso estuve colaborando cosas casi de la adolescencia con un par de amigos que se dedicaban a ayudar a estar en temas de huelgas y todo esto, así que también trabajé ahí con el partido maoísta. Como veis es bastante, y cuando llegué a Comunidades tenía 15 años. Ahora esto, pues la mayoría de los adolescentes lo hacen por una aplicación, yo lo apliqué directamente. Y la verdad que aparecí por allí porque, bueno, era diciembre del 74, mucho frío en Burgos, como siempre, ¿verdad? Y había un amigo mío que se llamaba Rafa, que le conocíamos como Chapas, ¿verdad? Y me encontró medio perjudicado, con la botella de vino en el bolsillo, y me dijo, mira, vente, que tenemos aquí cerquita y nos reunimos unos cuantos jóvenes y tal. Y yo dije, bueno, venga, pues vamos allá, digo, por lo menos calor habrá. Así que entré en la casa, era un chalet, entré por el pasillo a la derecha y entré en el comedor, allí había un montón de tabaluís, había varios jóvenes, todo lleno de cojines, así que me senté en uno de los cojines, recosté mi cabeza sobre la esquina y me quedé frito. Y la verdad es que así nadie me despertó, nadie me molestó, pero cuando me desperté, ya porque ya era hora de irse a casa, ¿verdad? Me dijeron, todos muy amables. Yo venía de ciertas malas experiencias, quiero decir, en el tema de huelgas y en el tema obrero, lo que primaba era un poco quién sobresalía, quién era el jefe del cotarro, ¿no? Y yo, pues me pareció que eso no era así. Y en la comuna era a ver quién pillaba. Entonces éramos hippies de dos tipos. El hippie que tenía que hacerse sandalias, cinturones, venderlos en la llana de dentro o en la llana de fuera para sacarse un dinero, y el que llamaba a papá le decía, papá, estoy muy mal, mándame 5.000 pesetas que no me llega para el costo. Entonces yo dije, esto tampoco es lo mío. Y lo que me llamó la atención mucho en Mateo Cerezo fue que toda la gente me quería, me apreciaba por quién era. Nadie me pedía nada, de repente no entré y me dijeron, tienes que bautizarte, tienes que dar, que eso lo hacemos en las iglesias evangélicas, tienes que dar la ofrenda, el diezmo, tienes que hacer todo esto. No, nadie me dijo nada. Y entonces yo empecé a ver que la gente de forma muy natural se relacionaba. Y me impresionaba más cómo, lo del Espíritu Santo no lo entendía hasta después, pero cómo había gente de todo tipo. Entonces, por ejemplo, Goyo pues era de la calle San Julián, zona noble de Burgos, donde la hay. Yo era del Camino Mirabueno, zona más noble, ¿verdad? Y por ejemplo, había gente con nosotros, como Maribí y otros, que eran de los Reyes Católicos. O sea, zona noble, que esta sí es zona noble, ¿verdad? Y estábamos todos, genial, de repente había gente, yo llevaba el pelo casi hasta la cintura, había Mariviva siempre muy puesta, porque trabajaba creo que en Textiles Marín, ¿verdad? Carlos Bartolo estaba también por allí, escaparacista, entonces yo decía, ¿cómo se ha podido juntar gente tan dispar, tan distinta, ¿no? Y entonces a mí eso, pero yo seguía las mías, yo no tenía ningún problema, hasta que una vez una de las personas en abril me dijo, Willy, tienes que decidirte, si quieres
quieres vivir con Dios, dilo, y si no, pues déjalo, ¿no? Y yo me acuerdo que esto fue un poquito antes de irnos a Ponientes, y de repente yo le dije a Dios, Dios, mira, yo no creo que tú existas, pero que si existes, pues haz algo por mí, ¿no? Oye, y metí la pata hasta el fondo, o sea, porque fue y lo hizo, ¿eh? Y desde entonces, pues bueno, esto fue en el año 75, ya hace más de 52 años que pasó, pero me encantaba la naturalidad. Podíamos, a ver, yo por ejemplo, cuando el otro día me mandó Luis la canción de... Haz tu voluntad. ¿Verdad? Haz tu voluntad, digo, es que esa canción yo la he oído componer. Y bajan Dios de las nubes y tan cerca de mí, y otras, es que las he visto, se las he visto componer, como le decía esta mañana, en papeles de todo tipo, ¿verdad? Y es que era lo que vivíamos, o sea, no era una cuestión de teoría, era lo que vivíamos, ¿no? Y a mí eso me encantaba, porque creo que como buen adolescente lo que queremos es vivir y no la teoría, ¿no? Y entonces fue fantástico, y después de eso justo nos hicieron una invitación al primer Ponientes, a los Globos, así que como éramos gente muy precavida, pues Marcos y yo nos echamos la chaqueta al hombro, la mochila, hicimos autostop, nos llevó un camionero hasta Quintanilla Escalada, y de Quintanilla Escalada a Ponientes fuimos andando 22 kilómetros. Entramos al bar, es lo único que veía, y enseguida vinieron a recibirnos con los brazos abiertos la Guardia Civil. Marcos tenía el pelo hecho moreno, pero abultado, yo el pelo largo, y éramos sospechosos, muy sospechosos. Bueno, gracias a Dios Marcos habló, llamaron a la hermana de Marcos en Torrelavega, monja, ¿verdad? Y ya quedaron. Así que nuestra primera experiencia fue, subimos a los Globos, estaba cerrado, así que dormimos en la calle, que no dormimos, porque había curiosamente un rally de montaña. Y para desayunar, pues verdad, un poco de té de roca con agua de charco, que pudimos romper el hielo, y aquella fue mi primera experiencia en Ponientes. Y vinieron un grupo de gente y yo dije, mira qué bien, ¿no? Pues vino la gente de La Pajarera, en Torrelavega, y todos mucho más jóvenes que ahora. Y yo digo, qué bonito poder compartir. ¿Por qué? Porque, bueno, Luis, una de las cosas que nunca hizo fue poner etiquetas. O sea, no éramos ni evangélicos ni católicos, no éramos nada, éramos solamente. Y eso me encantaba. Y al final de Ponientes, pues la gente de Torrelavega nos dijo, oye, ¿por qué no nos venís a La Pajarera y estáis allí con nosotros y nos ayudáis? Y como buenos adolescentes dijimos, oye, dile a mi madre que no voy a casar, que me voy para Torrelavega. Y nos fuimos para Torrelavega, dormimos. Curioso, ¿verdad? Aquel párroco que estaba en aquella parroquia, que hoy es cardenal, y a toda la gente que conocimos, ¿verdad? Recuerdo a Tate, su hermano Agelo, a Rafa Velarde, a muchos otros que igual están y si los veo igual no los puedo reconocer, pero fue una experiencia genial. Pudimos ayudar, pudimos estar con la gente. Volvimos para Burgos y empezó un mover muy fuerte en Burgos. Lo primero, junio, salida a las fiestas de San Pedro y San Pablo. Luis cogió la guitarra, cantando en las fiestas, bailando con todo el mundo, y casi 50 personas vinieron a Mateo Cerezo. Después el siguiente reto, las 24 horas de rock de Burgos. La fiesta La Cochambre, conocida por todo el mundo, ¿verdad? 200 personas pasaron por Mateo Cerezo. Entonces pudimos dar dónde quedarse a dormir, darse una ducha, no, sin un manguerazo, no había para más, ¿verdad? Y era un tiempo que era increíble cómo Dios se movía. Lógicamente no todas las cosas iban a ser buenas, ¿verdad? Y un chico jovencito que corría corredor profesional de motocross,
¿verdad? Casi recién convertido, pocas carreras después de convertirse, una piedra le dio justo por debajo del casco y lo mató. Con 15 años tuvimos que enfrentar la muerte de alguien nuestro, que alguien que queríamos, porque no solamente era que estaba en comunidades, yo conocía a su hermana Ángela, mi hermano el mayor era corredor de motocross y iba a esa tienda a arreglar las motos siempre, pero fue increíble porque de aquello siguió creciendo. Fue un palo, por lo menos para mí, no sé para los demás, pero para mí fue un palo muy fuerte, pero aquello siguió creciendo y siguió creciendo. Yo no puedo contar más allá de Mateo Cerezo, porque luego cuando Mateo Cerezo pues ya lo perdimos porque el dueño lo quería vender, Luis tuvo que salir y todos los demás, yo me fui a trabajar a Donosti, a San Sebastián, ¿verdad? Y allí tuve mi reunión con monjas y curas carismáticos, ¿verdad? Pasamos un buen tiempo, pero del resto de comunidades, cuando de verdad hubo una explosión tan grande del resto de las comunidades, que de una creo que pasó a 5 por lo menos, ¿verdad? No os puedo contar porque no, hay gente que sí os lo puede contar, pero yo no os puedo contar. Pero el tiempo para mí en comunidades fue un tiempo increíble. Hay cosas que a mí me han marcado para siempre. Una de las cosas es la creatividad. De un gallinero hicimos un lugar de reunión, ¿verdad? Éramos capaces de, la gente en comunidades era capaz de freír los huevos fritos con agua o con champú. No tenían problema. Bueno, si éramos capaces de hacer té de roca con agua de charco, no teníamos ningún problema, ¿verdad? Pero como la gente, íbamos por Burgos, yo me acuerdo el puente San Pablo, ¿verdad? Unos por un lado, otros por otro, con nuestras Biblias, bueno, unos las llamábamos negras, otros las llamábamos de otro color, y ¡aleluya, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! De hecho, en Burgos la mayoría de la gente nos conocía por los aleluya. Digo, parecemos de Filadelfia. Pero, ¿verdad? Una naturalidad increíble, y sobre todo, primero la creatividad. Yo creo que eso parte es culpa de Luis. ¿Verdad? Luis, cuando vino a Burgos, no pensaba en hacer en toda la que se montó. Él quería componer, quería pintar, quería un poco, después de haber estado en Uruguay, luego en Finlandia y en otros lugares, quería un poco tranquilidad. Yo le quiero dar muchas gracias a la gente que vino, como Benito Marine y como otros que vinieron, Rodolfo Loyola y otros que subieron, ¿verdad? Y también, lógicamente, tengo que dar muchas gracias por el campamento que hicimos con la iglesia de Rodolfo Loyola en Madrid, porque conocí a mi esposa, no en ese momento, ¿verdad? Pero posteriormente conocí a mi esposa y eso fue lo que me llevó a Madrid. A Madrid, yo sigo siendo de Burgos y por más tiempo, llevo 52 años en Madrid, pero Madrid no ha entrado en mí, no tengo esa capacidad, ¿verdad? Pero el amor tira mucho y me fui para Madrid. Y me dio, cuando volvíamos a ver a mis padres y todo, íbamos sobre todo a Casillas. Allí estaba Gloria y otros, ¿verdad? Que yo recuerdo, y para mí fue un tiempo muy bonito. Muy bonito. Yo creo que eso para hoy en día es algo que tal vez, si tú preguntas a la gente, le cuesta tener recuerdos, y recuerdos bonitos. Y recuerdos que te marquen, ¿verdad? Por eso yo ahora cuando hacemos estos encuentros, y veo a gente, pues inmediatamente son los recuerdos. O sea, no solamente ver a alguien, es que ese alguien me trae recuerdos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que ha marcado mi vida, yo cuando fui a la iglesia en Madrid lo pasé muy mal, yo eso de ver el cogote desde atrás y toda una liturgia hecha, esto, lo otro. Yo venía de un sitio donde me sentaba en un cojín, le veía la cara a todo el mundo, veía quién estaba triste, quién estaba contento, quién estaba pasando dificultades, y eso hacía que luego pudieras hablar con él. Cuando tú le ves el cogote a alguien, pues dice, mira, pues le queda poco para quedarse calvo, pero poco más. Y eso creo que es lo que cogimos. Luego también la diversidad. Cómo el Espíritu Santo, y eso lo entendí después, cómo el Espíritu Santo puede juntar a gente tan dispar. Porque si no, por nosotros no lo haríamos. O sea, yo
se hubiera sido muy difícil que me hubiera juntado con gente de Reyes Católicos. Además, fisnos, para mí tan fisnos, es muy difícil, como dice, ¿verdad? El café con calcetín, para colarlo, ¿verdad? Ellos usarían Nespresso, pero sin embargo el Espíritu Santo lo hizo. Y después nos sacó a un sitio, que yo viví un tiempo de eso, nos sacó a un sitio que se llamaba, una sala que nos dejaron los dominicos, ¿verdad? Donde de repente el Espíritu Santo bautizaba gente, donde pasaban un montón de cosas. Recuerdo que, y la tercera cosa es el hambre que teníamos de Dios. Me acuerdo que había un chico, compañero de chalet con Luis, se llamaba Roberto, venezolano, ¿verdad? Y de repente vino su madre a verle, y en el comedor su madre nos dice: ¿quiénes quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Y yo digo: ¿le cualo? ¿Qué es esto? Pero vamos para allá. Entonces yo no lo recibí allí, lo recibí en dominicos, pero gente lo recibió y la gente salía y le hablaba a todo el mundo, a todo el mundo. No había que hacer campaña ni cosas raras, es decir, en cualquier sitio, en los institutos, en los colegios, en todos los sitios, la gente nos conocía y sabían quiénes éramos. Algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, pero todos nos conocían porque todos hablábamos. Entonces, esto era fantástico y esto, ya digo, marcó un poco mi vida. Y bueno, hoy en día soy pastor de una iglesia en Madrid, llevo 25 años pastoreando, una iglesia en Madrid, en el barrio de Canillejas. Pasé 16 años llevando un programa para niños y jóvenes que se llama Exploradores del Rey, algo muy parecido a Boy Scout. Y siempre he estado, por eso yo cuando me han dicho: Willy, vamos a hacernos la foto en el jardín porque esta parte de abajo está en obra, digo: pues yo es que siempre estoy en la obra, o sea que no hay problemas, ¿verdad? Entonces, lo cogí. Hoy en día todavía me presentan delante de los pastores, que suelo estar en muchos comités y en muchas cosas, ¿verdad? Y siempre sigo siendo el pastor hippie. Es decir, comunidades se quedó en mí y no soy capaz de... Creo que me voy a comprar un alzacuellos para unos eventos más formales, pero de momento he comprado 2 corbatas en mi vida, una para mi boda, otra para la de mi hermano, y la que usé para mi boda pues me viene muy bien, porque a veces cuando me pongo frío en la rodilla y eso, pues y no quiero decir que esto sea, pero un poco se quedó ahí, que las formas no son importantes, que lo que importa es el corazón, Y las canciones que Dios le dio a Luis fueron un medio impresionante para alcanzar a la gente. Todos cantábamos, ¿verdad? Yo cuando volví a la iglesia pues me tocó cantar Castillo fuerte es nuestro Dios y hay un precioso manantial, pero yo venía de cantar Baja Dios de las nubes, las quejas de un ateo, ¿verdad? Y otras. Y yo sigo anhelando esas canciones. ¿Por qué? Porque eran vivencias. Y ahora cantamos a veces muchos coritos, ¿verdad? Yo hablo por nosotros, lógicamente, cada uno, ¿verdad? Muchos coritos de Hillsong, ahora de Reading y de otros lugares traducidos al castellano, ¿verdad? Que son las experiencias de otros que cantamos nosotros. Y en cambio estas canciones fueron mi experiencia, porque yo vi a Luis en qué situación estaba a veces cuando cantaba una serie de canciones. Podíamos cantarlas en el pub Oliver, podíamos cantarlas en la discoteca Roma, podemos cantarlas en un montón de sitios, ¿no? Así que la verdad que Comunidades para mí ha sido una experiencia muy importante, por supuesto una experiencia espiritual, donde el Espíritu Santo ha tocado mi corazón, ¿verdad? Y como sé que luego va a haber alguna pregunta más, no quiero responder a algo que puedo responder luego. Mira, y esto lo estamos haciendo para que quede grabado, para ver, incluir, supongo que algunas frases, porque todo no, para la película, el documental que estamos haciendo, ¿de acuerdo?
Bueno, la verdad es que después de tantos años, estamos hablando de más de 50 años, me acuerdo siempre de mis compañeros de comuna, que por desgracia, menos uno, la mayoría murieron de sobredosis, ¿verdad? Pero siempre me llama, a partir de que conocí al Señor, me llamaban el profeta. A ver, profeta, ¿qué hacemos? Y yo digo, hombre, así aspectos y tengo, pero... Y yo siempre me he planteado, bueno, ¿quién es Jesús para mí? Y parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero para mí es complicada, porque puedo responder teóricamente, Jesús, el Hijo de Dios, que murió por mis pecados en la cruz del Calvario, para darme vida eterna, para darme libertad. Pero ¿quién es Jesús para ti? Para mí, me pregunto, ¿no? Y la realidad es que, sobre todo en los últimos años, me he dado cuenta de quién es Jesús para mí. Y lógicamente, tengo que resumirlo en que Jesús es el todo para mí. Es el todo. No tengo posibilidad de mirar hacia otro lado o de pensar de hacer planes o proyectos o cualquier otra cosa sin que Jesús esté en mi vida, ¿no? Entonces, al final he intentado y he dicho, bueno, Jesús, ¿qué soy yo para ti? Y esta pregunta sí que me ha costado más contestarla, ¿verdad? Porque yo sé que soy todo para Él. Dios no puede pagar más por mí, pagó el precio más alto que podía pagar, que su sangre derramada en la cruz del Calvario. Soy precioso para Él, soy la niña de sus ojos, pero, Señor, me gustaría saber qué piensas que soy yo para ti. Y oyéndole, pues la verdad es que últimamente estoy dándole muchas vueltas a ser amigo de Dios. Amigo, pero no como los de Facebook o Instagram, no. Ni como los de Roberto Carlos de 1 millón de amigos, de Anima Fuerte Poder Cantar, no. Amigo, confianza, una relación natural, poder charlar de un montón de cosas. En ocasiones, ¿verdad? El que bien te quiere te hará llorar. Bueno, el que tienes que hacer llorar, hazme llorar. Pero Jesús es mi amigo. Un turno de preguntas. Y para cualquiera de los tres, hay mucha gente que igual no ha tenido la suerte que vosotros habéis tenido, a pesar de los momentos tan duros que a veces habéis vivido, ¿no? Pero que en el momento actual estáis reconciliados con Dios y estáis disfrutando de la presencia de Dios. A mí me gustaría saber si tendréis algún consejo o alguna pista por vuestra propia experiencia para aquellas personas que han ido perdiendo gas por el camino y han acabado perdiendo la esperanza y todo igual se ha quedado en un bonito recuerdo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. No tenemos amigos fuera de la iglesia. Entonces, ¿a quién vas a invitar? ¿No? Puedes llamar a tu amigo que hace 5 años que no le ves y que no le has llamado absolutamente para nada. Claro, que no le has llamado para nada, que no te has preocupado para nada, y le llamas y le dices, oye, mira, te invito a una campaña en Vista Alegre que viene un predicador y te va a decir, ¿qué me quieres vender? Pues si en 5 años no me has llamado, me han operado de una cosa, me ha pasado esto, mis hijos le ha pasado, entonces nunca me has llamado. Entonces yo creo que sí tenemos el mover, creo que es del Espíritu Santo, pero tenemos que tener un corazón de decir, yo quiero salir, yo quiero estar con la gente, ¿no? Y eso yo creo que los pastores tenemos que ponernos las pilas para animar a la gente y a nosotros mismos, lógicamente, a que la gente salga a la calle, habla con la peluquera, con el carnicero, con el vecino, etc. Y simplemente el resto lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Nosotros, pero decir, ¿qué nos provoca esto, este reencuentro de alguna manera? Muy cortita, una palabrita de ese tipo. Yo un poco contestando, ¿verdad? El maná sirve para un día, después se estropea. Pero claro, me ha encantado tanto hace 2 años como ahora, me ha encantado volver a ver gente con la que tengo relación.
una de las enfermedades que más odio es el Alzheimer, porque te roba los recuerdos, ¿no? Y los recuerdos, ver a la gente, ver que todavía somos amigos, a pesar de que a algunos no les reconoces, pero sigue siendo tu amigo, ¿verdad? Y lógicamente va a llegar un momento, si seguimos haciendo los encuentros, que tendremos que hablar del hoy, que ya no podremos hablar de hace 50 años, porque ya se va a quedar todo demasiado antiguo. Y contestando a tu pregunta un poco, decirte que lógicamente yo sigo, tenemos gente, estamos en un barrio obrero y bueno, pues gente que viene a la iglesia son transexuales, porteros de discoteca que han estado en la cárcel, y esa es la gente que se está convirtiendo. Animaros, ¿no? Animaros en estos encuentros, que el próximo encuentro podamos compartir, no de hace 50 años en La Pajarera o en Mateo Cerezo o en otros lugares, sino bueno, ¿qué ha pasado en este año? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo las cosas han funcionado? Y por eso yo animo a volvernos a reunir, porque dentro de la amistad que podamos contar las cosas nuevas que Dios ha hecho.